Buenos días, hoy vamos a hablar sobre quién fue Johann Gregor Mendel y sus leyes. Empecemos por decir que Johann Gregor Mendel nació el 20 de julio de 1822 en la antigua República Checa. Fue maestro, aprendiz, científico, matemático y un hombre de fe. Esta fotografía que ven aquí es la fotografía del monasterio donde hizo muchos de sus trabajos y esta es la estatua conmemorativa. Los primeros trabajos de Mendel se realizaron con abejas y con ratones. Rápidamente se dio cuenta que no era el objeto de estudio adecuado para seguir sus trabajos y decidió decantarse por las plantas. Entre los años 1856 y 1863 utilizó alrededor de 30.000 plantas para sus estudios. La planta con la que generó sus tres leyes fue la planta de guisante, donde estudió características como el color de la flor, el color de las semillas, la textura de las semillas, la altura de las plantas, entre otras. El éxito del trabajo de Mendel se debió en gran medida al método de crecimiento que empleó para el trabajo con los guisantes. En ese orden de ideas, esta flor de la planta del guisante Picium sativum, que fue la que estudió Mendel, tiene las características de las flores de la mayoría de las plantas angiospermas, y es que pueden autopolinizarse porque la flor tiene órganos tanto masculinos como femeninos. Recuerden que los estambres son los órganos masculinos, mientras que el pistilo y el estigma hacen parte de los órganos femeninos. Lo que evitó Mendel fue que al cortar los estambres de una planta se generara la autopolinización y así garantizó que hubiera una fecundación cruzada desde una planta hacia la otra. Aquí tenemos la secuencia de este proceso. Entonces, primero se renuevan los estambres de la flor púrpura, que era la flor, una de las flores que él estaba trabajando, una de las características del color de la flor. Se transfiere el polen que contiene los gametos masculinos de la flor blanca a la flor púrpura y así logramos cruzar dos razas puras, la de flor púrpura con la de flor blanca, para obtener semillas de las cuales al sembrarlas se obtendrían las flores de color púrpura. Ojo, es importante entender que para Mendel no estaba claro qué eran los cromosomas o qué era el ADN o cómo las características estaban representadas en ellos. Hoy día sabemos que los cromosomas presentan lo que llamamos alelos y los alelos son representaciones distintas de las variaciones de un gen. Me explico. Esto que vemos aquí son los genes. Todos tenemos genes que sirven para nuestras características. Entonces, por ejemplo, este gen que puede venir de la madre y este gen que puede venir del padre. Si se dan cuenta, estos dos genes son iguales. Por eso decimos que son homocigotos, porque son genes iguales. Mientras que estos genes son distintos. Por eso decimos que son heterocigotos. Siempre tenemos por lo menos dos alelos para cada gen. Uno proveniente del padre y otro proveniente de la madre. Vamos a explicar mejor esto. El que tengamos estos genes nos permite tener claro cuál es nuestro genotipo y nuestro fenotipo. El genotipo es la información que no se puede ver a simple vista porque se encuentra en los genes, mientras que el fenotipo son las características físicas que podemos ver a simple vista. Los trabajos de Mendel aseguraron que él pudiera decir cuál era el genotipo y el fenotipo de las plantas que estaba estudiando. En ese orden de ideas decimos que los cromosomas homólogos y los genes alelos trabajan por parejas para que un mismo carácter, por ejemplo el color de ojos, tengan dos alelos que se encarguen de dar esa característica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los cromosomas homólogos, tenemos los genes y los alelos. En este alelo procedente del padre decimos que para la característica color de ojos, el alelo es A mayúscula, quiere decir que es un alelo dominante que caracteriza para color de ojos cafés, mientras que el proveniente de la madre es un alelo A minúscula, lo que significa que es recesivo. Por eso vemos aquí el color azul, uno procedente de la madre y otro procedente del padre. Siempre que tenemos estos alelos podemos encontrar tres combinaciones particulares. Una, que el alelo del padre, el alelo de la madre sean iguales y dominantes. Por ejemplo, tanto la madre tiene los ojos cafés como el padre tiene los ojos cafés porque son alelos dominantes. Fueron la característica que le donaron al hijo. O que el padre tenga los ojos cafés y la madre tenga los ojos azules, como vimos en este ejemplo. Entonces tendríamos
un cromosoma heterocigoto, o que tanto el padre como la madre tengan los ojos azules y sea un homocigoto recesivo. Entonces ya sabemos que cuando los tipos de alelos son iguales, decimos que son homocigotos, que esos homocigotos pueden ser dominantes o recesivos. Y cuando los alelos son diferentes se denominan heterocigotos, y por eso los representamos con una letra mayúscula y otra minúscula. Aquí tenemos un cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es la estrategia por la cual nosotros podemos hacer estos diferentes cruces y poder predecir cómo va a ser la descendencia cuando se cruzan dos individuos. En este caso vamos a explicar cómo se debe llenar un cuadro de Punnett. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquí se van a escribir los alelos procedentes de la madre, mientras que aquí se van a escribir los alelos procedentes del padre. ¿Cómo se van a escribir los alelos? Utilizando letras. Se van a utilizar letras mayúsculas cuando hablamos de alelos dominantes y se van a utilizar letras minúsculas cuando hablamos de alelos recesivos. Entonces en este caso podemos decir que la madre está donando dos alelos recesivos, mientras que el padre está donando dos alelos dominantes. Procedemos a hacer el cruce. Alelo dominante con alelo recesivo nos da heterocigoto, porque hay una A mayúscula y una A minúscula. Alelo dominante con alelo recesivo nos da también heterocigoto, porque tenemos una A mayúscula con una A minúscula. Alelo dominante con alelo recesivo nos da nuevamente heterocigoto. Alelo dominante, alelo recesivo, heterocigoto. Quiere decir que si tú haces cruce con dos razas puras, una raza pura recesiva con una raza pura dominante, vas a obtener que el 100% de los hijos van a ser heterocigotos, o en proporciones, que de los 4 hijos, 4 van a ser heterocigotos. Ahora, si queremos decir que esta característica tenga un fenotipo, y utilizando el ejemplo que venía anteriormente, digamos que la madre estaba donando, es de ojos azules, por tanto ella es recesiva, mientras que el padre tiene los ojos cafés, por eso es dominante. Al hacer el cruce vamos a obtener 4 hijos que tendrán los ojos cafés, pero serán heterocigotos. Ahora miremos, siguiendo los estudios de Mendel, cómo se podría configurar el cuadro de Punnett. Entonces vemos acá que estamos hablando, la característica es el de flor púrpura o flor blanca. Como púrpura es la característica dominante, la vamos a poner con P mayúscula, y la flor blanca la vamos a caracterizar con la P minúscula porque es la característica recesiva. Como vemos aquí, estos son los alelos de la madre, que son uno dominante con uno recesivo, quiere decir que la madre es heterocigota. Aquí están los alelos del padre, uno dominante con uno recesivo, lo que quiere decir que el padre es heterocigoto. Procedemos a hacer el cruce. P mayúscula con P mayúscula nos va a dar P mayúscula, P mayúscula. Quiere decir que el primer hijo o la primera planta hija va a ser una planta púrpura homocigoto dominante. P mayúscula con P minúscula nos va a dar P mayúscula, P minúscula. Quiere decir que la segunda planta va a ser una planta híbrida, en la cual el color va a ser púrpura, pero ella va a mantener la información de su genotipo procedente de el recesivo. Quiere decir que esta planta va a ser heterocigota. Siguiente cruce. P minúscula con P mayúscula nos va a dar otra planta híbrida. Su fenotipo va a ser púrpura, pero su genotipo va a ser heterocigoto. Y el último cruce, P minúscula, P minúscula, nos va a dar como resultado un homocigoto recesivo, es decir, la planta será de color blanco, la flor va a ser de color blanco, y su genotipo va a ser homocigoto recesivo. Quiere decir que de 4 hijos posibles, 3 van a tener el fenotipo púrpura y uno va a tener el fenotipo blanco. De 4 hijos posibles, 2 hijos van a tener el genotipo heterocigoto, un hijo va a tener el genotipo homocigoto dominante y el otro hijo va a tener el genotipo homocigoto recesivo. Retomando, entonces la primera ley nos dice que se llama la ley de la uniformidad.
Quiere decir que cuando se cruzan dos variedades de raza pura, como ya lo explicamos, para uno o más características, todos los descendientes son híbridos con el mismo genotipo y fenotipo, de acuerdo a los gráficos. Si tenemos dos razas puras, en este caso decimos que la raza pura en la característica, estamos hablando del color de la semilla. Sabemos que la semilla dominante es la semilla amarilla. ¿Por qué? Porque la tenemos aquí con las dos letras mayúsculas, mientras que la semilla verde es una semilla recesiva. Esta es homocigoto dominante y esta es homocigota recesiva. La característica dominante es el amarillo y la característica recesiva es el color verde. Y hacemos cruces, vamos a obtener que el 100% de sus hijos va a tener el fenotipo amarillo, es decir, la característica dominante es la que se va a mostrar, mientras que su genotipo será heterocigoto. Entonces, podemos decir que en el primer cruce Mendel lo que hizo fue quitar los estambres de una para poder pasar el polen de la una a la otra, que dieran las semillas y poder tener la primera generación filial o la F1. Una vez que él tuvo la primera generación filial, permitió que estas plantas se autopolinizaran. Aquí ya no le cortó estambres para saber qué podía obtener, y obtuvo que la segunda generación filial tenía una homocigota dominante, dos heterocigotas y una homocigota recesiva. Lo que quiere decir que en la segunda ley de Mendel nos dice que cada vez que tú tienes híbridos y permites que se autopolinicen, vas a poder retomar las razas puras, es decir, vas a obtener dos hijos o la mitad homocigotos, uno dominante y el otro recesivo, y la otra mitad va a ser heterocigoto. En resumen, Mendel nos dijo, cada rasgo está determinado por un par de unidades que se denominan genes, y cada organismo tiene dos alelos dados para un gen, uno proveniente del padre y otro proveniente de la madre. Puede un organismo presentar los dos tipos de alelos. Uno puede ser dominante, que enmascara la expresión, del otro que puede ser recesivo. ¿Se pierden los recesivos? No necesariamente. Para que un recesivo se pueda expresar, se necesita que dos recesivos se unan. Cuando hay dos recesivos juntos, siempre se van a expresar. Durante la meiosis, los genes de los cromosomas homólogos se separan, dando como resultado que cada gameto recibe un solo alelo de cada par. Cada descendiente recibe un alelo del padre y un alelo de la madre. El azar es el que determina qué alelos se incluye en un gameto determinado, es decir, esto no ocurre siguiendo una regla. Tú puedes tanto recibir alelos dominantes como alelos recesivos, todo dependerá del cruce que se haga. Los organismos homocigotos o razas puras tienen dos ejemplares del mismo alelo, por consiguiente sus descendientes tienen el mismo alelo de ese gen. Veámoslo acá. Entonces, partiendo de la observación de las representaciones A y B, vamos a explicar cuál es el alelo dominante y el alelo recesivo, y vamos a asignar las letras que corresponden para cada cruce. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ratón negro, la característica es el color del pelaje. Ya sabemos que la característica del color del pelaje, aquí el pelaje es negro, mientras que aquí el pelaje es marrón. Decimos que el fenotipo de este ratón es pelaje negro, mientras que el fenotipo de este ratón es pelaje marrón. Si vamos a hablar del genotipo, vamos a decir que es una raza pura porque tenemos que los dos alelos son iguales, B mayúscula, entonces decimos que el ratón negro es homocigoto dominante. Y vamos a mirar el ratón marrón, vemos que también es un homocigoto recesivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene los dos alelos iguales, B minúscula, entonces decimos que tanto el negro es homocigoto como el marrón es homocigoto. La diferencia es que este es homocigoto dominante y este será homocigoto recesivo. Y cuando se cruzan, van a darle un alelo a su hijo, le van a dar un alelo cada uno a su hijo, de tal manera que el ratón cría va a tener un alelo homocigoto dominante y un alelo homocigoto recesivo. Por tanto, tendremos que el hijo será heterocigoto. Si esto lo trasladamos al siguiente cuadro, con las semillas decimos que si tenemos una semilla amarilla con una semilla verde y sus hijos todos fueron amarillos, ya podemos saber que la característica dominante es el amarillo, el color amarillo. Así que podemos decir que aquí
será homocigoto dominante y las letras que utilizaremos será A mayúscula, A mayúscula. Mientras que aquí vemos que la característica es recesiva, por tanto utilizaremos A minúscula, A minúscula. Pero como ya sabemos que cuando dos razas puras se cruzan, el 100% de sus hijos serán heterocigotos, podemos decir que aunque el fenotipo es amarillo, el genotipo será A mayúscula, A minúscula, que significa heterocigoto. En cuanto a la segunda ley de Mendel, como les decía, Mendel siguió después de obtener sus híbridos de la primera generación filial. Él dejó que sus híbridos se autofecundaran y al autofecundarse él pudo obtener este cuadro de Punnett, en el cual tenemos que esta es la herencia de la madre heterocigota, la herencia del padre heterocigota, y obtuvo un hijo homocigoto dominante, un hijo homocigoto recesivo y dos hijos heterocigotos. En términos de porcentajes decimos que los 4 hijos serían el 100% de los hijos, que un 25% será homocigoto dominante, que el otro 25% será homocigoto recesivo y que este 50% será heterocigoto. Aquí tenemos la explicación de los alelos, ¿cierto? Entonces vemos como en la primera ley de Mendel tenemos a las dos razas puras, como estas dos razas puras cada uno dona un alelo, uno dominante y otro recesivo, de tal manera que podemos tener una F1 híbrida, heterocigota. Mientras que si tenemos estos híbridos y permitimos que se crucen entre sí, vamos a donar diferente, de tal manera que tendremos un homocigoto dominante, porque tenemos un alelo dominante con otro alelo dominante, un homocigoto recesivo porque tenemos un alelo recesivo con otro alelo recesivo, y dos heterocigotos que tienen uno dominante con un recesivo, uno dominante con un recesivo. Y estas son la primera y segunda ley de Mendel. Ahora, es importante que generemos aplicación de estas leyes de Mendel en ejercicios. Para eso es importante seguir unos pasos mientras que entendemos la estructura y para no equivocarnos. Entonces, siempre que vayamos a hacer ejercicios de aplicación sobre Mendel, vamos a elaborar el cuadro de Punnett. Pero para elaborar el cuadro de Punnett vamos a seguir pasos. El primer paso es designar las letras que representarán los genes o rasgos. Recuerden que las letras las pueden designar teniendo en cuenta la característica. Si ustedes quieren designar, por ejemplo, el color de ojos, ojos marrones y ojos azules, usted puede utilizar la M de marrón como la letra que va a utilizar. Y los ojos azules no se escribirán con A, sino se escribirán con M minúscula, porque la M mayúscula sería la característica dominante. O pueden utilizar A, o pueden, dependiendo el problema que les den, ustedes siempre van a encontrar que se van a designar estas características con letras, que lo importante tener en cuenta es que la letra mayúscula siempre va a designar la característica dominante y la letra minúscula la característica recesiva. El paso 2 es que usted siempre tenga en cuenta cuál es el genotipo de cada uno de los padres, ¿cierto? Vamos a escribir con letra mayúscula o con letra minúscula, dependiendo sea el caso, el fenotipo de la madre y el fenotipo del padre. Una vez que ya hayas definido el fenotipo de la madre o el fenotipo del padre, vamos a generar el cuadro de Punnett, teniendo en cuenta que en la parte superior vamos a enlistar el fenotipo materno, mientras que en la parte inferior vamos a enlistar el genotipo paterno. Y haremos los cruces correspondientes para después dar la respuesta. La respuesta debe darse completa. Con que hayas hecho el cuadro de Punnett no es suficiente. Tienes que dar la respuesta completa, es decir, decirme qué porcentaje tienen qué genotipo, qué porcentaje tienen qué fenotipo. Si tú no das esta respuesta completa, pues no hiciste completo el ejercicio. ¿Listo? Vamos entonces a hacerlo de acuerdo al problema que nos dan acá. Nos dice: utiliza un cuadro de Punnett para predecir el genotipo y el fenotipo de la primera generación o primera filial de un cruce entre plantas de chícharo heterocigotas híbridas con relación a su altura. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son híbridas, por eso aquí nos están diciendo que van a ser T mayúscula, T minúscula, porque tienen un alelo dominante y un alelo recesivo.
Entonces lo primero que vamos a hacer es designar las letras que van a representar los rasgos. Ya sabemos que la T mayúscula va a ser para el rasgo alto, porque las plantas altas son dominantes, y la T minúscula va a ser para el rasgo bajo, porque las plantas bajitas son recesivas. Lo segundo que vamos a hacer es escribir el genotipo de cada progenitor. Aquí nos dijeron que las dos plantas eran heterocigotas, lo que querrá decir que la planta será T mayúscula, T minúscula para la madre y T mayúscula, T minúscula para el padre. ¿Cuál será el fenotipo? Ambos padres se van a ver plantas altas. Ambos padres van a ser plantas altas porque esa es la característica dominante. El paso 3, pues vas a enlistar los genes para saber qué va a construir cada progenitor. Pues el papá va a poner T mayúscula, T minúscula, T mayúscula, T minúscula, quiere decir que nos van a proporcionar estos genes. ¿Listo? Los genes heterocigotos. Siguiendo eso, vamos a hacer el cuadro de Punnett y vamos a hacer el cruce. T mayúscula con T mayúscula nos dan las dos T mayúsculas, es decir, homocigoto dominante. T mayúscula, T minúscula nos va a dar heterocigoto. T minúscula, T mayúscula nos va a dar heterocigoto. Recordemos que siempre ponemos la T mayúscula primero. T minúscula nos va a dar homocigoto recesivo. ¿Terminé? No, no he terminado. Tengo que dar la respuesta. Entonces la respuesta nos dice que, según el genotipo, el 25% son homocigotos dominantes, el 50% son heterocigotos y el 25% son homocigotos recesivos. El fenotipo nos dice que tenemos plantas altas, un 75% de plantas altas, de las cuales 25 son homocigotas dominantes y 50% son heterocigotas, y que vamos a obtener solo un 25% de plantas bajas. Por último, quería hablarles sobre la tarea del árbol genealógico que hicieron. En la tarea del árbol genealógico, ustedes hicieron diferentes tipos de árboles teniendo en cuenta la caracterización que hicieron de sus familias. Pero es importante que ustedes sepan que existe la genealogía o pedigrí, que es una representación genética del árbol genealógico. Se utilizan diagramas de herencia y pueden determinar incluso rasgos o enfermedades. Entonces, siempre en este tipo de árbol vamos a decir que las hembras se van a caracterizar con un círculo, mientras que los varones se van a caracterizar con cuadrados. Si tenemos hembras afectadas, va a ser el círculo coloreado; si tenemos varones afectados, el cuadrado coloreado. Cuando existe un cruce o un matrimonio, siempre lo vamos a representar con esta rayita. Y cuando tienen hijos, vamos a representarlos de esta manera, de tal manera que decimos que aquí hay 4 hijos, de esos 4 hijos 3 son hembras y 1 es varón. Se ponen en orden de nacimiento: este es el hijo mayor, el siguiente y el hijo menor. También vamos a encontrar otras convenciones que son importantes, como por ejemplo, cuando no se conoce el sexo, se puede utilizar un rombo para decir que el sexo es desconocido. Cuando el sexo es desconocido, cuando por ejemplo encontramos hermafroditas, cuando no son ni sexo femenino ni sexo masculino, sino que estamos en sexo desconocido. También se utiliza esta señal para cuando hablamos de padres muertos o de abuelos muertos, de ya difuntos. Puede ser tachado o puede ser con la más encima, o esta señal cuando estamos hablando de gemelos o mellizos. Si son gemelos, estamos hablando de que son del mismo sexo, entonces podemos poner los 2 circulitos si son 2 hembras, o los 2 cuadraditos si son 2 varones. Y cuando son mellizos vamos a utilizar, porque son de sexo diferente, podemos utilizar cuadrado y círculo. Esto es todo por hoy, espero que haya quedado muy claro. Muchas gracias.